Ahora sí, todo prendido. El siguiente tema que vamos a ver se llama regulación. ¿Qué dice? No se desconectó. Ok. ¿Alcanzas a ver? ¿Me ayudas a leer, por favor? Regulación de acción y efecto de regular, ajustar el orden algo y regular el funcionamiento de determinada normativa. Regularmente puede utilizarse como sinónimo de normativa de la regulación, por lo tanto, consiste en el establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. Son, por ejemplo, las reglas que emite el Estado y establece medidas que protegen aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos que son de interés público. Ok. Bueno, la regulación nos habla de normas, reglas, por ejemplo, que emite el Estado y que a través de ella se protege los aspectos sociales, económicos, políticos y técnicos y que son de interés público. A través de estas reglas se busca garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, generar certeza jurídica, garantizar derechos de propiedad, así como evitar daños a la salud, al bienestar de la población, a la salud animal y vegetal, al medio ambiente, a los recursos naturales o a la economía. La regulación es súper importante en cualquier ámbito de la vida. O sea, hoy en día, como que es súper fácil que te des cuenta como hasta entre vecinos necesitas establecer reglas, hasta en casa necesitas establecer reglas para garantizar una convivencia sana y que todos como que tengan garantizado que hay respeto, que todos puedan vivir tranquilos respetando a los otros, ¿no? O sea, imagínate, si no hubiera reglas, si no hubiera normas, o sea, si así habiéndolas, ¿no? O sea, si está el semáforo, te pasas el alto. Entonces, hay una consecuencia al no cumplir esa regla para que garantices que se puede transitar en armonía y que tú puedas, si ves el verde, que tú sepas que puedes seguir avanzando porque los demás se van a parar, ¿no? O sea, al final de eso se trata la regulación, de procurar que la convivencia social sea sana. Por eso es que hay leyes, por eso es que hay normas, porque al final nos ayudan a convivir. Todos tenemos prioridades diferentes, todos tenemos maneras de pensar diferentes, y si no existiera algo que regulara eso, que hubiera como un estándar, que no importa si para ti está bien o mal, la ley dice que esto no se debe hacer. Ajá, porque si no, imagínate el pleito que sería, oye, ¿para ti es malo robar? No, pues para mí no es malo robar. Ah, bueno, entonces robemos, ¿no? O sea, necesita haber algo que regule el comportamiento de la gente, que regule sus actitudes, que regule las acciones para que se pueda convivir, porque es, o sea, si entre familia, ¿no? O sea, siendo poquitos, ¿tienes hermanos? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Dos? Y, por ejemplo, ¿qué reglas hay en tu casa? ¿No? O sea, no hay algo que, por ejemplo, mamá o papá les diga esto. No, por ejemplo, para mi mamá sí era muy, comes, terminas de comer y vas y lavas tu plato, recoges por lo menos tus platos y, o sea, no te puedes ir de la casa si no tiendes tu cama. O sea, como que cada lugar al que vas tiene sus propias reglas. Aquí en la universidad hay ciertas reglas, ¿no? Para calificarte, para que tengas derecho a examen, puntualidad, asistencia, tus tareas, ajá, no sé, de tránsito, de salubridad, o sea, en todos lados hay normas y reglas que se encargan pues de ayudarnos a que la convivencia sea más sana y justa, ¿sale? Existen tres tipos de regulación, que es la regulación económica, que son las disposiciones mediante las cuales se regula el mercado. Estas marcan las especificaciones que deben cumplir las empresas para garantizar la competitividad.
Entonces tenemos económicas. La siguiente es la regulación social, que busca proteger la salud humana y animal y el medio ambiente, así como establecer lineamientos para el ejercicio de profesiones y relaciones laborales. Ajá. Por ejemplo, aquí hay en algunos lugares donde si no separas la basura, no se la lleva el camión. Igual, por ejemplo, en cuanto a los animales, hoy en día hay muchísima protección para los animales y los seres vivos. De hecho, ya hay como una entidad que se encarga de protegerlos. Y de hecho, antes tú podías reportar, oiga, pueden venir, hay un perro callejero aquí. Llegaba, lo trepaban y pues ya no sabías nada del perro, ¿no? Y a mí me pasó que había como muchos perros callejeros alrededor de una escuela y ya habían mordido, por ejemplo, a un chavo. Entonces lo reportamos y ahora te dicen, ¿y quién reporta? ¿Y por qué? Y cuando llegan, buscan a la persona que lo reportó y alguien de alguna manera se tiene que ser responsable de ese reporte, porque si no, no se lo llevan. Y ahora, por ejemplo, que mucha gente dice, ay, le voy a poner croquetas a los perritos que están en la calle y luego no quieren que se los lleven, ¿no? Y al final se vuelve un problema porque los perros siguen estando ahí alrededor porque hay comida, pero la persona que les da de comer no se hace responsable de los perritos, ¿me explico? Entonces, como que sí, de alguna manera hay que regular todo eso para que no afecte, porque sí está padre que le den de comer al perrito, pero imagínate que siempre sus desechos están afuera de tu casa, ¿no? Por decirte algo. Entonces, es importante regular hasta qué punto estamos ayudando, pero estamos perjudicando a otra persona. El otro tipo de regulación es la regulación administrativa, que organiza el funcionamiento de la administración pública para proveer servicios y bienes públicos. Entonces, el segundo social y administrativo. Y entonces toda empresa está regulada, valga la redundancia, por estos tres tipos de regulaciones, tanto económica como social y administrativa. Ninguna empresa puede decir, ah, entonces yo voy a poner mis propias reglas, porque si no estás yendo en contra de lo que marque la regulación y te puedes meter en problemas, ¿no? Puede ser una multa, puede ser una llamada de atención, puede ser que te quiten algún tipo de servicios, o si tú no cumples con pagar tu predial y tu límite, no sé qué, pues no tienes agua, no va por tu basura, ¿ah? Como que todo tiene un orden para que pues se pueda convivir y todo, por ejemplo, el Estado pueda tener recursos, que eso es lo que vemos aquí. La administrativa, la regulación administrativa se encarga de repartir bienes y servicios públicos para el buen funcionamiento del Estado, del municipio, del lugar. ¿Okay? Creo que este tema está bastante sencillo, no sé si tengas alguna duda. Ok, vamos a ver. El gobierno regula a las empresas por varias razones. La primera es la seguridad pública y el bienestar. Muchas industrias se revisan y supervisan regularmente para verificar que sus actividades no salgan mal, pudiendo tener efectos significativamente perjudiciales para la salud humana, el bienestar económico o la estructura de la comunidad. Entonces, aquí, como lo estábamos mencionando, es muy importante regular todas las actividades de las empresas, por ejemplo, en cuanto a contaminación, en cuanto a condiciones laborales. Hoy en día está también súper supervisado la cuestión del estrés laboral, discriminación, que no haya discriminación por preferencia sexual, por religión. Entonces, es importante que las industrias revisen que estén dentro de esa regulación para que no tengan ningún problema. La segunda razón
del por qué el gobierno regula a las empresas es la protección de la industria. Muchas regulaciones existen para proteger a las personas que han desarrollado su actividad correctamente, con licencias, permisos y las inspecciones del gobierno eliminan a los indeseables o a las actividades criminales que perjudican a las industrias honestas. Y bueno, en México, por ejemplo, aquí en Puebla era muy sonado el tema del huachicol, ¿no? Entonces, empezaban a vender combustible a un precio muy bajo porque realmente era clandestino, ¿no? Y todos los accidentes que sucedieron alrededor del huachicol, ¿no? Porque había incendios, porque había fugas, perjudicaban, contaminaban el agua. Y todo esto, ¿por qué? Porque es una actividad ilegal que no se preocupa de estar realmente dentro de las normas que marca la ley. O sea, lo único que quieren es tener dinero fácil y tan tan. Y obviamente el gobierno se encarga de alguna manera eliminar o castigar a esas personas que no están haciendo las cosas como deben de ser y a su vez protege a los que sí están haciendo lo que debe ser, ¿no? Hay mucho tema aquí en Puebla también, por ejemplo, con los ambulantes. El otro día que fui al centro, me llama mucho la atención, porque vas en la banqueta, tú estás pagando, a lo mejor hay un Farmacias Guadalajara ahí en el centro, no me acuerdo qué calle es, pero, o sea, no podías ni entrar a la farmacia, porque ya está un puesto ahí con el señor su banquito, pues el señor no paga renta, no paga luz, no está pagando un sueldo, y está de alguna manera impidiendo que las personas entren al negocio de otra persona que sí está en regla, ¿no? Que sí está pagando luz, está pagando sueldos, está pagando impuestos, entonces imagínate, existe una regulación y aún así hay muchas personas que incurren en estar fuera de estas normas, de estas reglas, y perjudican a los que sí están bien establecidos. Entonces, la razón de ser de esta regulación es procurar defender a las personas que sí están haciendo las cosas como deben de ser y castigar o reprender a las personas que no lo están haciendo así. Y la tercera razón es la generación de ingresos. Muchos programas requieren una certificación o licencia que las empresas deben pagar para poder operar. Si tú quieres, te lastimaste, si tú quieres abrir un negocio, debes tener una licencia de funcionamiento y esta licencia de funcionamiento tiene un costo y ese ingreso que está captando el gobierno lo utiliza para distribuirlo en diferentes servicios públicos. Los fondos recaudados van a pagar los programas de gobierno que realizan la supervisión de la industria en particular. Sin embargo, en muchos casos, una parte de los ingresos también se desvían para propósitos generales del gobierno y es en efecto un impuesto. Toda la recaudación de impuestos, todos los ingresos que recibe el gobierno, en teoría, tienen que ir al gasto público, ¿no? Para tener mejores vialidades, para tener mejores servicios de salud, para tener mejor seguridad pública, seguridad vial. Para eso se supone que el gobierno necesita recaudar para poder distribuir mejor esos bienes y servicios, ¿no? O sea, la idea es que si la mayoría de los ciudadanos viviéramos alineados a lo que nos corresponde pagar como ciudadanos, podríamos tener mejores servicios. Y lo que sucede en la realidad es que muchas personas pues no están alineados, ¿no? Desde el simple hecho de no pagar agua, ¿no? De no pagar luz, ¿no? Los clásicos diablitos que los ves que están colgados del poste. O sea, al final, todas esas son responsabilidades ciudadanas que de alguna manera es nuestra aportación para tener una mejor calidad de vida. Y si nosotros decimos, ah, no, pues mejor no lo pago, a veces no hacemos conciencia de todo lo que perjudicamos al no hacerlo. Parecía, por ejemplo, tenencia o el control vehicular, ahora está la verificación, bueno, ahora ya tenemos las fotomultas famosas, ¿no? O sea, todo esto que va haciendo el gobierno es por un lado, hablando, por ejemplo, de las fotomultas, cuando empezaron las fotomultas, se redujo mucho la cantidad de accidentes que había en vías rápidas. Por ejemplo, en la recta Cholula, mi mamá trabajaba en la recta Cholula y, o sea, por lo menos una vez a la semana había un accidente muy feo cerca de su trabajo, ¿no?
Con las fotomultas de alguna manera se redujo porque la gente con tal de no pagar, pues tenía cuidado de al menos donde está la cámara, no ir a exceso de velocidad, ¿no? Entonces, por un lado, nos ayuda a tener una mejor seguridad vial, nos ayuda a que haya menos accidentes y por otro lado es una manera de recaudar ingresos para que podamos tener mejores servicios, ¿no? Entonces es como un ciclo en el que el gobierno se encarga de darnos una mejor calidad de vida, bueno, al menos eso debería ser la intención, y nosotros hacernos cargo de lo que nos corresponde como ciudadanos para poder tener esa mejor calidad de vida. Súper. Bueno, este ejercicio está ya en la plataforma, que es la tarea de esta semana, que es identificar al menos 2 regulaciones de cada una de las que revisamos, que son estas 3. Pero bueno, esa es tarea para subir a la plataforma. Y como la siguiente semana no vamos a tener clase, vamos a aprovechar para avanzar en el siguiente tema, que es el proceso administrativo. La semana 9 va a parecer vacía y va a seguir vacía porque no tenemos nada. Entonces, vamos a irnos con la semana 10. Déjame sacar mi compu. Y el proceso administrativo es como que la base de todo. A partir de ahí se empieza a desarrollar como toda la administración de la empresa. Entonces, es muy importante. Está desconectado. Ok. ¿Cómo a qué te suena proceso administrativo? Sin miedo. Lo vamos a ver. Ok. Entonces, son como los pasos a seguir para algo, ¿no? Entonces, la empresa es un sistema porque cuenta con un conjunto de partes. Tenemos departamentos, elementos, recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros. Todo esto está organizado e interactúan entre sí para producir o prestar bienes, para producir servicios, para producir bienes o prestar servicios. Los sistemas para obtener el producto final deben de seguir una serie de pasos que en administración se conoce como proceso administrativo. Este proceso administrativo permite a la administración cumplir con la misión que haya establecido como empresa, ya sea para producir o prestar bienes y servicios. No solamente se lleva en la dirección general, porque a veces creemos, ay, bueno, el proceso administrativo que se encarguen los de allá arriba. El proceso administrativo se sigue desde el puesto más alto hasta el último puesto en el organigrama. Y eso es muy importante hablando de cultura empresarial, de organización. Es muy importante que todos los que formen parte de la empresa tengan ese mismo chip y sepan cuál es la misión de la empresa. O sea, ¿por qué es tan importante esto que estoy haciendo? Y en medida de ello, todos van a ir encaminados a cumplir esos objetivos de la empresa. Si a lo mejor podríamos pensar, bueno, ¿y para qué a lo mejor un ayudante general necesita saber la misión y la visión de la empresa? Porque es importante conocer cuál es el objetivo de donde trabajas para que tú puedas, de alguna manera, trabajar enfocándote a ese objetivo. ¿Ok? Entonces, comentábamos que se vive a todos los niveles.
Vamos a hablar de planeación, el proceso administrativo es planeación, organización, a ver si en Zoom se ve bien el pizarrón. Sí. Dirección y control. Ajá. Vamos a hablar de estos 4 conceptos dentro del proceso de administración. Todo esto incluye el proceso administrativo. ¿Ok? Entonces, como decíamos hace rato, un proceso es un conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad o lograr un objetivo. El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral con el propósito de alcanzar los objetivos que se desean. Entonces, aquí dice que es un conjunto de etapas sucesivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo decir, bueno, hoy vamos a empezar con la dirección y luego me paso a la planeación y el último el control, sino que deben llevar un orden y debe ser en consecuencia el proceso administrativo. Empezamos planeando, después organización, dirección y control. Es importante conseguir seguir ese orden. Pero además de eso, es muy importante que todo esto sea congruente con los objetivos de la organización. ¿Y qué es esto? Pues mi visión, visión, valores y en general la cultura organizacional. ¿Ok? Todas las actividades que se realicen dentro de la empresa deben ir alineadas a cumplir estos objetivos. Eso me puede garantizar que mi empresa de alguna manera sea rentable y garantiza la supervivencia del negocio. Si yo siempre voy alineado a los objetivos de la organización. Y ahora, ¿por qué se dice que es un proceso? Lo voy a poner aquí en chiquito en un círculo. Luego de la planeación, nos vamos a la organización. Luego tenemos la dirección. Y el control. Va en este orden. Entonces planeo, organizo, dirijo. Y en la parte del control es cuando voy a observar si realmente lo que estoy planeando está sucediendo como yo lo entendí. Puede ser que cuando llegue a esta parte de control, algo de lo que haya planeado esté saliendo de una manera diferente. Un ejemplo. Yo planeo que vamos a subir las ventas en un 10%, ¿no? Este año. Bueno, el próximo, porque este ya se va a acabar. Entonces, esa es mi planeación. Entonces, voy a organizar todo para que eso suceda y voy a dirigir para que todo vaya en ese sentido. Pero tal vez cuando llegue a esta parte me doy cuenta que
no sé, por cambios en el comportamiento de compra de los clientes, por falta de materia prima, a lo mejor por falta de poder adquisitivo, no estoy llegando al 10%. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es volver a empezar mi ciclo. Voy a ver, ok, ¿qué está sucediendo? ¿Qué puedo planear diferente? Y vuelvo a empezar. Por eso es un proceso administrativo, porque no es algo que, bueno, ya estoy en esa parte y ya acabamos y ya tal. Sino es algo que se repite constantemente y cada que yo me planteo un objetivo, debo seguir todo el proceso administrativo. Es decir, el proceso administrativo no solamente es para decir, bueno, tú vas a ser el gerente y tú vas a ser tus subordinados y tú vas a obedecer aquí y tú vas a estar aquí en el organigrama y estas son tus funciones y se acabó la administración. No, la administración es algo que sucede todos los días en todas las actividades de la empresa. Entonces, por eso es un proceso, porque se repite constantemente después del control. Ok. ¿Puedo borrar? Sí. Tenemos aquí, vamos a mencionar de qué se trata cada una. Sin profundizar mucho porque después lo vamos a ver paso a paso. ¿Ah? Tenemos metas, objetivos, estrategias, y planes. Luego en la organización, lo más importante en esta parte es la estructura. Aquí es donde le vamos a dar estructura a la empresa, en la parte de la organización. Pero para que la organización y la estructura de la empresa tenga sentido, esto que hice antes, la planeación, debe tener todo el sentido. O sea, debe ser congruente con lo que quiere la empresa para que pueda haber una estructura estable. Si desde aquí, esto con esto ya no son amigos, ya se perdió. Organización y administración de los recursos humanos. Aquí, en esta parte de la organización, es donde le vamos a dar estructura a la empresa a través de la administración de los recursos humanos. Es decir, yo voy a decir cuántas personas necesito y para qué, qué es lo que va a hacer cada persona. Nos vamos con la dirección. Y en la dirección tenemos motivación, liderazgo. Estas son, por mencionar algunas de las actividades en cada uno de los procesos. Comunicación, y del grupo. Hola, Joana. Tenemos por último control.
Y algunas de sus actividades son normas, medidas, comparaciones, y principios. Le puse triple C así. Ajá. Son algunas de las actividades en cada uno de los procesos, en cada una de las etapas del proceso administrativo. Y una metodología que permite llevar una organización eficaz de una empresa se debe responder estas preguntas. Vamos a separarlas de una vez. ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Utilizar los recursos. Entonces, por ejemplo, en la planeación, por preguntar, ¿qué se quiere? Por ejemplo, ¿para qué? ¿Y qué se va a hacer? En la organización, si lo seguimos viendo como un proceso, de aquí no voy para acá, y aquí vamos a ver cómo se va a hacer. ¿Con quién? ¿Con qué recursos? ¿Cuándo y dónde? De la organización pasamos a la dirección. Y en la dirección tengo que ver que se haga. O que suceda. Y por último, en el control, lo que voy a revisar es cómo se ha realizado.
Con estas preguntas nos podemos dar como una idea general de para qué me sirve cada etapa del proceso administrativo. Y por eso es que no puedo empezar con la dirección, por eso es que siempre tengo que empezar con la planeación. Siempre va a ser el número 1, porque ahí es donde me voy a plantear qué es lo que quiero lograr, para qué se va a hacer y qué es lo que voy a hacer para conseguirlo. Por eso tenemos metas, objetivos, estrategias y planes. En la organización le doy estructura. Aquí es donde determino cómo lo voy a lograr, lo que ya planeé o los objetivos que me planteé en la planeación, con qué recursos. Eso es muy importante porque puedo tener un sueño de lo que quiero en una empresa, pero al final debo hacer conciencia de qué recursos tengo para lograrlo. Porque a lo mejor, no sé, empiezo a querer armar una estructura con 30 empleados, pero a lo mejor solamente tengo recursos para pagarle a 2, ¿no? Entonces, de nada nos sirve querer darle estructura a algo que no tenemos. Entonces, es muy importante saber con qué recursos contamos. Y después, darle seguimiento a eso que definía la organización, dirigiendo los esfuerzos de alguna manera, motivando, tener un buen liderazgo, una buena comunicación y dirigiendo el comportamiento individual y de grupo hacia lo que quiero lograr. No solamente es que, o sea, el motivarlos, que estén todos bien contentos y bien felices, no, sino es que realmente tengan el ánimo de seguir esos objetivos y cumplir esas metas. No nada más es únete a los optimistas, sino todo irlo encaminando hacia lo que queremos lograr. Y en el control es donde establecemos normas, medidas y observamos qué es lo que está sucediendo, cómo se está haciendo, para saber si tenemos que hacer algún plan de acción al comparar lo que estamos haciendo. Aquí ya empezamos a comparar los resultados que estamos recibiendo de lo que estamos haciendo. Y la acción, pues podría ser, vamos por buen camino y entonces seguimos en el mismo ciclo, o vamos a regresarnos a plantear desde el inicio algo no está saliendo bien, no está saliendo como queríamos, entonces vamos a regresar al que se quiere. Y ahora, el proceso administrativo no solamente es para cuando estoy iniciando una empresa, sino cada departamento, cada área de la empresa debe seguir esto mismo. Una cosa es el proceso administrativo de manera global, donde empiezas a ver qué queremos como empresa, cuál es el objetivo, pero de manera global. Y después cada departamento, cada entidad, cada área va a empezar a hacer su mismo proceso administrativo de acuerdo a lo que le corresponde. Obviamente, la planeación no va a ser la misma para el departamento de producción que para el de finanzas. Tienen objetivos diferentes y justo de eso se trata la administración, que cada quien sepa qué es lo que tiene que hacer para contribuir a esa planeación global, aunque cada quien en pequeñito lo haga. Entonces, no solamente es la planeación global, sino después la bajamos con la planeación a nivel de área, departamento, y después cada puesto debe tener su propio proceso. Yo como en el puesto que si estoy como gerente de ventas, debo tener mi planeación y debo saber cuáles son mis metas, mis objetivos, mis estrategias, cómo voy a darle estructura a eso que quiero lograr, cómo voy a motivar a mis vendedores para que se cumpla eso que quiero lograr, y voy a establecer normas y medidas para poderlo llevar a cabo, y en caso de que no lo logre, diseñar un plan de acción que tal vez me regresa al plan de acción. Entonces, por eso el proceso administrativo es tan indispensable en todas las áreas, porque si nos acostumbramos desde lo global a hacerlo con esta orden y esta estructura, vamos a contagiar que así se debe ser a un nivel más pequeño. Y entonces, siempre vas a tener en mente todos los días cuál es mi meta y cuál es mi objetivo hoy, ¿no? A lo mejor empiezo siendo un plan anual
pero de ese anual, pues se va a meses, de esos meses se van a semanas, y de esas semanas, ¿qué voy a hacer todos los días para llegar a mi objetivo? Ajá, para que no se conviertan como las uvas de Año Nuevo, ¿no? Te comes las uvas el 31 de diciembre para el 1 de enero, y por el 1 de diciembre te vas dando cuenta que no estás cumpliendo ninguno de tus objetivos y ya quieres cumplirlos todos en el último mes. De eso no se trata, sino se trata de que poco a poco vayamos sabiendo qué tenemos que hacer todos los días para alcanzar ese objetivo, ¿no? Es como quien se propone, por ejemplo, correr un maratón. Pues un maratón son 42 kilómetros. No puedes un día decir, yo hoy estoy listo para el maratón, me pongo mis tenis y voy a correr 42 kilómetros. Así no es, sino debes tener una preparación y una planeación. A lo mejor empiezas corriendo 1 kilómetro, poco a poco vas aumentando a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, hasta que vas aumentando más la distancia, y además de eso debes cuidar tu alimentación, tus horas de sueño, tu hidratación, el tipo de tenis que utilizas, la ropa que utilizas. A lo mejor si hace mucho calor, no sé, ponerte protector solar. O sea, como que no solamente es correr cual cabra desbocada y llegar a lo que yo creí que quería alcanzar, porque tal vez a la mitad del camino o antes de la mitad del camino me lastimo, ajá, ya me cansé, ya me deshidraté, no tengo la condición física para lograr eso en un día. Y lo mismo sucede en las empresas. Lo que yo quiero lograr y lo que me planteo aquí no es para lograrlo mañana, sino la idea es que yo pueda planear a futuro, puede ser a corto, a mediano o a largo plazo, pero poco a poco, cada día, con ayuda de las demás etapas del proceso administrativo, pueda ir contribuyendo y alimentando eso que quiero lograr para que al final se logre el objetivo. Por eso también es importante poner tiempos, ¿no? Si el objetivo que quiero lograr va a ser a mediano, a corto o a largo plazo. ¿Dudas hasta aquí? No. Ah, por cierto, no pasé lista. Vamos a ver. ¿Cuáles son tus apellidos? Aquí estás, Cris. 25 de octubre ya. Súper rápido, ¿no? Ok. A las dos primeras etapas del proceso administrativo se les conoce como fase mecánica, que sería la planeación, y la organización sería la fase mecánica. Porque es en donde se realiza la estructura y se establece lo que se debe hacer. Y la dinámica es la operativa donde se maneja la empresa, que es dirección y control. La fase dinámica es dirección y control. Entonces aquí tenemos, ¿puedo borrar? Sacar otro cuadrito para identificarlo mejor, porque ya no va a caber.
Tenemos aquí el proceso administrativo. Dinámica. Dinámica. Aquí tenemos la mecánica, tenemos planeación, organización. Y aquí tenemos dirección. Y control. Y tenemos fases y eventos. Perdón si están medio chocas, pero a veces es más fácil como que imagínate el cuadrito. Como tanto texto. Y entonces aquí en la descripción vamos a ver qué se quiere hacer en la planeación. Esta sería la descripción. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer en la organización? Y aquí ver qué se haga. Y aquí cómo se ha realizado. Hay muchos autores en administración y todos tienen como su propia teoría o sus propios elementos dentro del proceso administrativo. Por ejemplo, en 1886, Henry Fayol decía que el proceso administrativo iniciaba con la previsión, así le llamaban, después seguía la organización, la tercera etapa sería comando o coordinación y la última, el control. Después tenemos otra propuesta en 1943, que aquí ya menciona la planeación, dice previsión o planeación, el siguiente organización, comando o coordinación y el último como control. En 1951, William Newman establece planeación, organización y dentro, él pone como un paso adicional, después de organización, pone obtención de recursos. Newman hace una diferencia entre la organización y la obtención de recursos, lo hace como una etapa independiente. Y después, dirección, aquí es la primera vez que se habla de dirección y no como comando coordinación. Y por último, control. Todos los procesos que ahorita te voy a mencionar, lo que tienen en común es que
terminan siempre en control. En eso como que no tuvieron ningún desacuerdo. Después, R.C. Davis, en 1951, solamente deja planeación, organización y control. O sea, para Davis, la parte de la dirección está como absorbida de alguna manera por control. Entonces, solamente deja planeación, organización y control y elimina totalmente la dirección. Después tenemos a O'Donnell en 1955, que tiene planeación y después divide, o sea, pone planeación, organización y después integración para seguirlo de dirección y control. En 1956 existe otra propuesta que maneja planeación, organización. Aquí, en lugar de dirección, le dejan motivación, nada más. Y por último, control. George Terry en 1956 menciona planeación, organización y en lugar de dirección le pone ejecución y al final control. Tenemos, por ejemplo, en 1967, Antonio Fernández propone que sea planeación y como que fusiona tanto organización como dirección y los llama implementación. Entonces él dice, yo primero planeo, luego implemento y controlo. Y solamente eran 3 etapas del proceso administrativo. Entonces, aunque haya coincidencias y diferencias en lo que ellos plantean, al final la idea es la misma. La idea es que pueda tener una estructura, sea cual sea el proceso que decida seguir, tenga esa estructura y sea congruente con lo que estoy planeando al inicio. En eso todos tienen como en común la planeación y el control, aunque a veces le llaman previsión o planeación, pero al final es poderte adelantar a lo que pueda suceder y así establecer tus estrategias para conseguir tus objetivos. O sea, al final eso es lo que tienen en común, independientemente del nombre que le pongan, ¿no? Así como lo veíamos en las áreas funcionales, habrá quien le diga recursos humanos, habrá quien le diga capital humano y eso no cambia absolutamente nada, ¿no? O sea, hay quien le dice materiales, hay quien le dice almacén, o sea, no importa cómo le llames y no quiere decir que unos estén bien y otros mal, sino lo importante es que tú definas cuál va a ser la manera en la que tú vas a trabajar y sigas esa línea siempre. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de hacer esto mismo con estas preguntas no lo vamos a hacer en una empresa, sino lo que quiero es que lo hagamos de algo que a ti te gustaría hacer. Por ejemplo, ¿en qué te gustaría trabajar o terminar tu carrera o si quieres hacer ejercicio? O sea, un objetivo que a ti te gustaría conseguir y que desarrolles como ese proceso administrativo, o sea, algo sencillo y rápido con las preguntas que pusimos. Con este cuadrito te puedes ayudar y ahorita lo revisamos. Bueno, si tienes duda me dices.
Tú me dices cuando ya. ¿Ya? A ver, seguro sí. Pero, ok, está bien. Estudiar y trabajar más, o sea, ¿te refieres a como tu desempeño en la escuela? Eso está bien, solamente el planteamiento podría ser tu objetivo, este, ser una mejor estudiante. Ah, yo, en planeación, ¿qué pusiste? ¿Qué quieres hacer? Ajá, eso. Pero como dijiste, en estudiar más, trabajar más. Ok, muy bien. La organización debe estar enfocado para tener un gran conocimiento de ella. Ok. En dirección me puse hacia donde se quiere llegar, de lo objetivo, por así decirlo.
Los controles, llevar a todos los conocimientos, las prácticas. Ok, aquí, este está perfecto. Aquí en cómo se va a hacer, tienen que ser cosas más concretas. ¿Cómo podría ser una mejor estudiante? Por decir algo. Leer, voy a hacer tareas. O sea, por decirte algo, voy a buscar un podcast que hable de mi carrera, o voy a leer las lecturas adicionales que están. O sea, como que tienen que hacer acciones muy específicas que te van a ayudar a cumplir esto. Y en la dirección es muy importante, por ejemplo, que te mantengas motivada para lograrlo. ¿Y cómo te puedes mantener motivada? Así, ¿cómo tú te conoces mejor? ¿Cómo te sientes motivada? ¿Cómo crees que podría ser bueno ayudar? No sé, tal vez pensando en qué trabajo podrás conseguir cuando termines tu carrera, o tal vez te motive el hecho de estudiar después una maestría o especializarte en algo. Podría mantenerte motivada, a lo mejor buscar un trabajo en línea o buscar dónde hacer tus prácticas. Ajá. Aquí en la dirección tienes que ir como motivando que esto que te planteaste aquí siga sucediendo, como que tú tienes que ser tu propia líder para lograr que esto que planeaste suceda. Tienes que dirigirte a ti. Y en control es, por ejemplo, ¿cómo te puedes dar cuenta si está funcionando esto? A lo mejor con tus calificaciones, con la retroalimentación que te den tus profesores de tus tareas. Tal vez a lo mejor si cuando llegues a este punto, te das cuenta que en lugar de mejorar tus calificaciones, las bajaste, entonces valdría la pena regresar a la planeación y observar qué es lo que puedo cambiar aquí o qué puedo cambiar aquí para que el resultado sea mejor. Ajá. O sea, tiene que ser como cosas más específicas que sean medibles y que tú puedas evaluarlas en la parte del control. Y lo más medible sería tu calificación, ¿no? Por ejemplo. O los comentarios de tus profesores. Más o menos así. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Vamos a seguir. Ahora vamos a hablar de la importancia de este proceso administrativo. Es importante que en la parte de la planeación establezcamos objetivos que sean medibles para que al momento en que estemos revisando si se están consiguiendo las cosas, no sean como resultados subjetivos. Por ejemplo, si yo digo, planeo vender mucho, pues podrá ser poco para mí y mucho para ti, ¿no? O sea, tienen que ser cosas medibles, o sea, que yo pueda decir, voy a aumentar mis ventas un 10%. O voy a llegar a vender 1,000,000 de pesos o 100,000 pesos, o sea, X cantidad, porque al final el tener objetivos medibles te va a llevar a realmente tener un control pues veraz de lo que está sucediendo, ¿no? No nomás, yo calculo que sí estoy vendiendo mucho, sino va a ser, a ver, llegué a los 100,000 o llegué al 1,000,000 o no lo estoy consiguiendo. Eso nos va a ayudar a poder tener más claro si estamos consiguiendo los objetivos. Bueno, primero es, hablando de la importancia del proceso administrativo, es una guía práctica y metodológica para la administración. O sea, es una manera en la que tengamos como un esquema pasos a seguir
para verificar que se esté cumpliendo esta metodología para la administración. 2, permite sistematizar y controlar las operaciones. De alguna manera, ya tengo noción de qué es lo que tengo que verificar que suceda. No nada más, pues parece que todo está en orden aquí, con permiso, todo está muy bien, sino ver que se estén haciendo las cosas que planeamos realizar. La tercera es, dar las bases para estructurar, organizar el trabajo y dividirlo en departamentos y jerarquías de acuerdo a las necesidades y de los recursos. Lo que hablábamos hace rato, es importante saber con qué cuento antes de empezar a realizar una estructura a lo mejor muy robusta, cuando tal vez si quiero poner un negocio como más sencillo, no necesito una organización o una estructura tan robusta. Entonces, es importante que sea de acuerdo a las necesidades y los recursos. 4, permite establecer un sistema de selección de individuos de acuerdo a las necesidades. Es decir, yo voy a estar segura de que si detecto la necesidad de que tengo que contratar a otra persona, es porque así lo requiere mi producción, mis ventas, no solamente, yo creo que podemos producir más. Pero ¿de qué te va a servir tener el almacén lleno de material terminado, de producto terminado, si no se está vendiendo? 5, permite el desarrollo de capacidades y competencias laborales. Cuando yo tengo una estructura y le estoy dando seguimiento, me puedo dar cuenta si a lo mejor hay alguna falta de capacitación de algún área, si se puede mejorar la calidad. Yo me puedo ir dando cuenta de qué cosas pueden mejorar en ese proceso, si es que estoy siguiendo como una estructura de este proceso administrativo. 6, facilita la dirección al darle estrategia y control a quien la conduce. O sea, si tú sabes qué es lo que tienes que controlar, vas a poder tomar decisiones. Pero si nada más te digo, échale un ojito a ver si va saliendo bien, pues yo creo que sí está saliendo bien, ¿no? Pero realmente no estás teniendo información suficiente para saber qué es lo que tienes que controlar o qué es lo que tienes que dirigir. Por ejemplo, en el ejemplo que tú dabas, esto podría pasar, que al final, si no pones actividades en la organización muy específicas, tú podrías creer que vas por buen camino, pero tal vez no te vas a dar cuenta hasta el final que veas que, híjole, creo que mi calificación no estuvo tan bien, y lo que pudiste haber evitado en el Inter, no lo vas a poder evitar, sino hasta que ya tengas tu calificación final. Y justo lo que trata el proceso administrativo es de prever y tratar de adelantarse a las cosas que suceden para tener mejores resultados. 7, facilita el análisis de problemas para su solución. En el momento en el que yo estoy detectando que en el proceso administrativo algo no está saliendo bien, es mucho más fácil identificar en dónde está el problema y que podamos ofrecer una solución. Y por último, es un importante instrumento de reorganización. Al momento en el que ves que no estás obteniendo los resultados que tú creías tener, te da pie para regresar al inicio y otra vez empezar el ciclo de planear, organizar, dirigir y controlar. Entonces siempre puedes regresar al mismo punto para volverte a replantear las cosas y obtener los resultados que quieres. Y además, porque estamos hoy en día en un mercado tan cambiante que tal vez, por ejemplo, hablando de la situación económica del país o de la pandemia, o sea, todos los que iniciaron planeando su año, digamos, de una manera, se encontraron con que pues, los resultados no iban a ser los esperados porque nadie tenía en mente una pandemia. Entonces, justo ese es un ejemplo muy bueno de en qué momento tienes que replantear tus objetivos y decir, a ver, creo que vamos a cambiarle aquí porque no vamos a lograr lo que nos habíamos planteado. Tal vez ahorita, si yo me había planteado tener un crecimiento del 5% en mi empresa, ahorita voy a sobrevivir y mi objetivo va a ser sobrevivir, no despedir gente, ¿no? O sea, como que cambia totalmente el panorama de acuerdo al entorno y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. La siguiente semana vamos a empezar, bueno, no la siguiente, sino la que sigue, bueno, la siguiente de clases, vamos a empezar a hablar exclusivamente de la planeación
y vamos a profundizar un poco más en el tema de la planeación y así vamos a ir profundizando en cada una de las etapas. ¿Alguna duda, Cris? Súper. Pues eso sería todo por hoy. Joana, si tienes oportunidad de escribirme, si tienes alguna duda y lo checamos, ¿vale? Bonita tarde.